el romper los límites de lo que nos parece posible, el cuestionar los límites de lo que nos parece posible, es algo sumamente liberador. A veces incluso, ¿no? Basta saber que algo es posible, algo que antes creíamos que no, para poder empezar a crearlo en nuestra vida, a veces incluso para lograrlo. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis en la ciudad de Aguascalientes y a distancia también. Y en estos videos yo abordo temas relacionados con la angustia, la libertad, ¿no? La liberación, eh, la sanación, digamos, de traumas, ¿no? Que pueden ser personales o también los podemos concebir como sociales o históricos. Um, Todo esto lo hago desde la perspectiva de varias disciplinas, ¿no? Como el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, entre otras. Y bueno, hoy quería platicarles un poco acerca de este tema de cómo es tan importante a veces cuestionar, ¿no? Chocar contra los límites de aquello que hemos considerado posible. Me recuerdo ahorita un cuentito que creo que es de origen budista, no estoy tan seguro, pero el cuentito es muy interesante. Eh, Está contado como en la forma de una fábula, digamos. Llega un león que es apresado en la selva, llega a una especie de estadio o de circo donde tienen a muchos leones enjaulados, ¿no? Pero así muchísimos. Y este león va recorriendo diferentes grupos de leones y cada uno le va contando diferentes cosas. Cada uno ha creado, digamos, su propia organización, ¿no? Entonces, bueno, hay leones que han creado religiones, hay leones que se dedican a la ciencia, hay leones que, en fin, que se dedican a las artes del gobierno de los demás leones, en fin, es una especie de analogía con la vida humana, ¿no? Pero lo interesante, lo que le parece muy interesante a este león joven, es que en un momento puede ver a un león muy viejito que se la pasa todo el día sentado mirando, o sea, de frente a la reja, ¿no? A la reja eh, pues que los contiene, ¿no? Que los limita, digamos, que delimita ese espacio en donde ellos están atrapados. Y entonces se acerca a ese león y con mucha curiosidad le pregunta que por qué se la pasa todo el día mirando a lo que hay más allá de esa reja, ¿no? Y el león viejito le dice, no, no me la paso todo el día mirando lo que hay más allá de la reja. De hecho, lo que hago es analizar la naturaleza de la reja. Eh, Recuerdo que cuando leí este cuentito hace muchos años, me impresionó mucho y me encantó, de hecho me agradó mucho, ¿no? Justo como por esta idea de el énfasis en la importancia de analizar aquello que nos limita. Creo que ya en otro video les he referido a esta frase, pero es que me encanta, entonces yo creo que la utilizaré mucho, ¿no? En muchos videos. Es una frase de un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein. Él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y tiene sentido, ¿no? De alguna manera el lenguaje determina mucho de las posibilidades, de lo que podemos y no podemos hacer a nivel mental en muchas ocasiones, pero eso tiene grandes repercusiones en la realidad, ¿no? Eh, Actualmente, digamos que vivimos en una época en la que se ha dicho así, vivimos como en una especie de predominio de la imagen.
Esta época es la modernidad, así se le ha llamado, por ejemplo, en filosofía, la modernidad se supone que es inaugurada, digamos, alrededor de la vida y de la obra de René Descartes, y es un tiempo que, por ejemplo, otro filósofo alemán, Martin Heidegger, ha referido muy bien en un texto, en un artículo, que se llama La época de la imagen del mundo, ¿no? Básicamente la idea es eso, que hemos hecho del mundo una imagen y nos hemos ceñido en gran medida a esa imagen. Digo, obviamente estoy sobresimplificando muchas de las cosas que diría Heidegger, ¿no? Valdría la pena mucho leer ese texto, aunque es un poco difícil, es muy enriquecedor, vale la pena, pero es como un poco una de las ideas de fondo, ¿no? Que hemos hecho del mundo una imagen y de alguna manera nos hemos ceñido a esa imagen. Y claro, cuando hablo de cuestionar, de chocar contra los límites de nuestras posibilidades, justo va en esa línea, ¿no? Contra los límites de las posibilidades que esta imagen que nos hemos hecho del mundo nos posibilita pensar, nos posibilita concebir y a realizar, por supuesto, que además tienen mucho que ver con el lenguaje, por eso lo ligaba con esta frase de Wittgenstein. Todos sabemos, ¿no?, que hay muchas cosas que se han considerado imposibles a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que, claro, alguien las logra y entonces, pues bueno, ¿no? Dejan de ser imposibles, pero no solo eso, sino que a veces permiten fenómenos muy curiosos. Digo, los ejemplos a veces más comunes pues tienen que ver con ámbitos, por ejemplo, relativos a la ciencia, a la tecnología, ¿no?, a la técnica para realizar ciertas cosas. Y ahí no se hace tan evidente este fenómeno curioso que les comento, porque uno dice, por ejemplo, no sé, cuando se construían catedrales en la Edad Media hasta cierto momento, se creía que no podía haber un edificio más alto de lo que permitía la técnica de ese momento. Um, pero entonces, que eran estas catedrales como de estilo muy antiguo, que yo creo que aquí en México todavía podemos ubicar algunas, eh, que son como muy abovedadas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que no son tan altas. Creo que también conocemos otro tipo de catedrales que utilizan una técnica que se llama ojival, que permite que la altura se aumente mucho debido a una cuestión técnica que yo no sabría explicar, por supuesto, pero que tiene que ver con unir dos arcos que en sí son débiles, pero que juntos se vuelven fuertes. Esto, por ejemplo, recuerdo haberlo leído en una novela que se llama Los Pilares de la Tierra, si no mal recuerdo. Y no recuerdo ahorita el autor, me parece que era Irving Balas. Eh, entonces, bueno, es una novela que está ambientada alrededor de este cambio de paradigma en la arquitectura, ¿no? Como una diferencia técnica permite crear otro tipo de edificios y además, bueno, claro, tiene repercusiones simbólicas en el modo de concebir la relación de Dios al interior de las iglesias y todo, que son aspectos muy interesantes, ¿no? Pero, claro, aquí lo que sucede es que cuando alguien demuestra que esto es posible, cuando alguien lo hace, las demás personas, los demás arquitectos, los demás constructores, simplemente tienen que replicar el método y, bueno, claro, se vuelve posible, ¿no? Pero creo que hay un ejemplo aún más interesante, aún más dramático, digamos, por ejemplo, en el ámbito del deporte, ¿no? Creo que hay este caso de los corredores de 100 metros, ¿no? Que se suponía que era imposible para el cuerpo humano recorrer esa distancia en un lapso menor, si no mal recuerdo era a los 10 segundos, y así se creyó durante mucho tiempo, digo, nadie lo había logrado, y médicos del deporte y demás, gente que se dedicaba a estudiar estas cuestiones, afirmaba que era imposible para los seres humanos, ¿no? Superar ese límite, digamos. Pero hubo un corredor que lo logró y fue muy curioso porque
después de que uno lo logra, en los próximos 10 años, muchos más lo logran, ¿no? Entonces, ahí ya no solo aplica la cuestión de que encontraron el método para hacerlo, sino más bien de que cuando una persona superó una supuesta imposibilidad de lo humano, fue mucho más fácil que otros encontraran el camino para lograrlo a su vez. Digo, claro, esto no quiere decir, como a veces escuchamos por ahí, ¿no? En fórmulas un poco facilistas, que todo es posible, que podemos lograr todo lo que queramos como seres humanos. Claro que no. Claro que sí hay límites, sí hay barreras, ¿no? Sí hay obstáculos a lo que podemos lograr. No todo es posible, pero justo es importante, como en muchos ámbitos, poder ir ubicando la forma de irle robando espacios a esta imposibilidad lo más que podemos, ¿no? Simplemente porque es una necesidad de la transformación propia de cada uno de nosotros, obviamente, como sociedad, ¿no? Como humanidad. Por ejemplo, no es nada raro que uno piense que es imposible liberarse de una forma de pensar, de una forma de sentir, de una angustia que uno trae atorada en su interior. Es muy común, ¿no? Decir, es que pues, la gente no cambia, ¿no? Es que yo ya no cambio, es que perro viejo no aprende trucos nuevos, es que todo ese tipo de cosas que son reflejo, ¿no? De una lógica muy común y muy atrapante, sobre todo en el ámbito de lo humano, ¿no? Digo, los ejemplos que daba hoy iban más que nada en el lado de la técnica, en el lado de lo humano, pero de lo físico, pero creo que esto es aún más acuciante, más importante en torno a lo humano en el sentido de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros amores, nuestros dolores, ¿no? Nuestras pérdidas, en fin. Eh, Muchas veces tendemos a creer que no se puede salir de estas cosas y entonces convertimos eso en una prisión, o eso se convierte en una prisión, ¿no? En la cual nosotros nos vemos totalmente imposibilitados, claro, siquiera para luchar. Entonces por eso creo que es muy importante eh, confrontar los límites de la posibilidad, los límites de aquello que hemos creído posible. Insisto, no porque esté diciendo que todo va a ser posible, no porque esté diciendo que todo mundo lo va a lograr, o incluso que va a ser fácil, ¿no? En muchas ocasiones no es fácil, requiere mucho trabajo, o al menos un trabajo muy laborioso. En fin, en muchas ocasiones es difícil, pero es posible. Y entonces el saber eso, el tener eso ahí como un faro, ¿no? Como una guía, un referente, en muchas ocasiones nos ayuda para ir encontrando las maneras, las vías para persistir, ¿no? Para obstinarse, porque yo creo que para esto en muchas ocasiones hace falta mucha determinación, mucha obstinación, mucha terquedad, ¿no? Incluso porque justo como estamos rodeados de tanto discurso de imposibilidad, de tantas lógicas de imposibilidad, el poder ir encontrando el caminito a veces se vuelve un poco pues difícil, exigente, ¿no? Requiere mucha chamba para ir desbrozando el camino, para ir abriéndose paso. Entonces, bueno, creo que es muy importante esto, abrirse a la posibilidad, abrirse a la visión, digamos, de que no todo lo que creemos imposible realmente lo es, aunque tampoco todo lo que creemos posible realmente lo es, ¿no? Eso también es cierto. Y que entonces, bueno, hay que ir como checando los límites realmente de la posibilidad y de la imposibilidad de lo que nos atañe como humanos, y que conste que ahorita me refiero muy específicamente a lo que tiene que ver con nuestras propias emociones, nuestra propia angustia, todas esas cosas, ¿no? Recuerdo que hace poco escuchaba una frase, bueno, aplicada a los negocios y finanzas, pero que creo que aplica también a este tema que les digo. Pero la voy a transformar un poco para que quede más clara la idea. Creo que quedaría algo así como que tendemos a eh, subestimar
lo que podemos hacer en el mediano y largo plazo y tenemos a sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo, ¿no? Yo creo que en el caso de lo humano aplica bien porque tendemos a sobreestimar mucho lo que creemos que podemos lograr de una manera fácil, ¿no? Simplemente tengo que dejar de pensar en esto, o le decimos al otro, es que ya deberías dejar de sentirte mal por aquello, ya no deberías sentir vergüenza, ya no deberías sentir culpa, o a nosotros mismos, ¿no? Yo ya no debería sentirme de esta manera, yo ya debería dejar atrás el pasado, etcétera, etcétera. Y claro, no es tan fácil, sino pues simplemente ya lo hubiéramos hecho o ya lo hubiera hecho el otro, ¿no? Entonces eso, tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en el corto plazo, lo que podemos lograr de una manera sencilla, pero al mismo tiempo, por una onda rara humana, ¿no? Tendemos a subestimar lo que podemos lograr en el mediano y largo plazo, a lo mejor porque no nos gusta estar haciendo un esfuerzo constante, ¿no? A veces porque no podemos ver los resultados inmediatos, entonces eso nos frustra, nos hace sentir tontos o culpables o algo, pero es muy importante poder ir rompiendo con eso, ¿no? Los resultados que podemos obtener con un trabajo decidido, constante, a mediano y largo plazo, son tan geniales, creo yo, son tan liberadores, que vale muchísimo la pena obstinarse en perseguirlos, en lograrlos, pero sí es importante para ello también ver que no todo lo vamos a lograr fácil, no todo lo vamos a lograr rápido y que entonces tiene que ser un esfuerzo constante, ¿no? Como dicen también a veces en temas de finanzas y de negocios, esto no es una carrera corta, esto es un maratón, ¿no? Uno tiene que prepararse para estar haciendo un esfuerzo constante a lo largo de mucho tiempo. Digo, sé que a alguien le puede sonar esto desagradable porque es como, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y demás, pero no, no necesariamente tiene que serlo así, ¿no? Yo creo que si uno lleva un paso constante y uno además aprovecha para disfrutar de la vida, puede ser hasta muy agradable el ir recorriendo este camino, al menos diciéndolo desde mi experiencia, sí lo ha sido, sí ha sido duro y difícil, sí ha implicado su buena cuota de esfuerzo, de sufrimiento, de frustraciones, claro, pero también ha ido, ha permitido muchísimo alegría, muchísimo gozo, ¿no? Y eso es lo muy importante, que conforme uno va persistiendo y va logrando cada vez más resultados en sí mismo, la parte dolorosa, la parte sufriente se va haciendo cada vez menor y la parte gozosa se va haciendo cada vez mayor. eh, Esa es mi experiencia al menos. Y bueno, claro, aclaro que esto no es algo que se logre en el corto plazo, ¿no? No es como para que vayan a decir, yo ya empecé, llevo un mes y sigo sufriendo igual o a lo mejor hasta sufro más. Eso no quita, no va en contra de lo que yo digo, ¿no? Lo que yo digo me refiero más al mediano y largo plazo. Y viéndolo así, sí, uno sí se va pudiendo dar cuenta de que cada paso que uno va dando en la dirección de su liberación le va permitiendo al mismo tiempo acceder a un mayor gozo de la vida. Entonces, bueno, con eso voy terminando por el video de hoy. Y bueno, como siempre me gustaría invitarlos a que me dejen comentarios, a que me platiquen, por ejemplo, sus propias experiencias logrando superar algo que les parecía imposible, ¿no? Yo creo que todos tenemos ejemplos de este tipo. Entonces, bueno, me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos. Y bueno, con eso termino. Ya saben, como siempre, les reitero la invitación a suscribirse al canal, activar la campanita para enterarse cuando haya videos nuevos y a que, bueno, si consideran que estos videos son de su agrado, que si les sirven, les ayudan o que si le pueden servir o ayudar a alguien más, que pues los compartan, ¿no? Para que estas reflexiones lleguen a más personas y para que al mismo tiempo haya más personas como en diálogo con estos videos o alrededor de estos temas y podamos irnos enriqueciendo todos como personas. Les agradezco mucho y hasta el próximo video.